Hace no mucho la gente de Ghost of Tabor anunciaron que estaban trabajando en un nuevo videojuego llamado Green, que estaba inspirado en el Rust, en el famoso Rust. No sé si lo sitúan, pero el Rust es un juego de supervivencia donde te creas una base, crafteas cosas, coges materiales, etc. Y al mismo tiempo tienes que defenderte de la otra gente que hace lo mismo. Puedes atacar sus bases, destruírselas, robarles, etc., ¿no? Cuando hablaron de ese proyecto, enseñaron algunas imágenes. De hecho, en Steam podías verlo porque tenían la página. Y realmente tú veías esa imagen y dices, niño, es que esto es el puñetero Rust píxel por píxel. Pues en el showcase del otro día del Unload VR, que lo comentamos aquí también, que os hice un resumen, enseñaron un teaser más acorde al juego. Se supone que es parte del juego, de la alfa muy temprana, etc. Pero quiero hoy con ustedes aquí que analicemos ese vídeo para intentar entender de cómo va a ser ese juego y por qué creo que hay que seguirle la pista. Así que dicho esto, vamos a ver el teaser y luego lo vamos a analizar. Bien, aquí estamos. In-Game Cinematic, Early Development. Vamos, que está en una fase muy temprana. Vale. Astronauta, una AK. Vale, aquí ya estoy viendo un par de cositas interesantes. ¿Se escuchan tiros? ¿Una especie de invernadero? ¡Hostia! A ver. Me encanta el logo. El logo me encanta, la verdad. A ver, es que no hay mucho material, pero creo que hay varias cosas que nos puede dejar claro de cómo va a ser el juego. Pero sinceramente, claro, del Rust a esto, de lo que habían enseñado, poco tiene que ver. Vamos a verlo de nuevo y esta vez vamos a ir parando y a ver si podemos sacar algunas cosas. A ver, para empezar, la situación. Personaje con traje astronauta. Se escucha jadeando, como que le falta oxígeno. Y esto es como una máquina de oxígeno, para rellenarte el oxígeno, ¿vale? El tío pone la mano y se rellena. Pero ojo a esto. Tiene un AK que son como las del Rust, igual, del mismo rollo, así, que parece una AK medio hecha mierda, con algunos adornos, etc. Y encima se están escuchando tiros. El escenario es el planeta Marte, evidentemente. Se ve totalmente desértico, color rojo. Pero aquí lo que a mí me mata ahora mismo, esto está claro que es una estación para rellenarse el oxígeno, a mí lo que me mata es esto ahora que vamos a ver. Hostia, estas piedras se parecen mucho a las piedras que puedes picar en el Rust, ¿vale? Por el modelado y todo el rollo. Quizás más pequeñas, no tan grandes. Pero bueno, eso guárdenlo ahí porque igual que todas estas. Guárdenlo ahí porque esto luego lo vamos a comentar por un motivo. Vale, y aquí se ve, diría yo, que esto es otra máquina de oxígeno, ¿verdad? Esto es otra máquina de oxígeno igual. Y además hay algo que parece un robot, porque no parece un humano, que le está disparando esta otra persona que parece que está cubriendo a su compañero que está intentando entrar en el invernadero. Entiendo yo que estos serían jugadores y esto sería un NPC. De hecho, tarda la vida matarlo. Consigue matarlo. Este está intentando entrar. Que esa es otra. Espérate, volvamos para atrás. Vale, entonces. Aquí, el invernadero esto... ¿Qué cojones es esto? O sea, ¿el juego cómo va a ser? Esto será... Claro, es que esto puede ser parte del lore y que realmente luego el juego sea dentro del invernadero, que es donde está todo el mundo, ¿no? Y tendría como esa explicación de que todo el mundo está aquí, todo el mundo se hace su base, tiene materiales, porque al final necesitas madera para construir, necesitas roca, necesitas agua, necesitas cosas. Pero también es cierto que entonces, ¿por qué se toman la molestia de poner esta
máquina de oxígeno. No lo entiendo. O sea, poner esta máquina de oxígeno en el tráiler está diciendo que esta mecánica parece que va a existir, porque si solo lo ponen para esto, para el tráiler, es un poco raro. Fijaros el AK que os decía antes. Aquí se ve mejor. También puede ser otra opción. Viendo las piedras aquí del entorno, que puede ser casualidad, que a lo mejor es el modelado que use, puede ser que puedes jugar en el resto del planeta y no en esta zona, y en esta zona lo único que puedes hacer es entrar a coger recursos para sacarlos fuera. También te digo, si es una mecánica de supervivencia que tienes que estar pendiente todo el rato a lo del oxígeno, me parece que va a ser un coñazo realmente. A mí me hace ilusión este juego y creo que es importante seguirlo porque el Rust es un fenómeno realmente de los juegos supervivencia de monitor plano. Y estaría bastante guapo tener un juego de ese estilo, en realidad virtual, donde tú mismo colocas los C4 para raidear a alguien, donde tu puntería es lo que influye a la hora de matar a alguien, que le puedes robar todo, etc., ¿no? Esa tensión que te dan esos juegos de perderlo todo en VR se acentúa más. Y teniendo en cuenta que detrás de este juego también está la gente del Ghost of Tabor, creo que es interesante de seguirle la pista. Dicho esto de aquí, ya os digo que no lo entiendo mucho. Aquí igual pone, es como de la misma compañía, esto, y el que tiene el supuesto protagonista que está aquí ahora mismo, el que hemos visto primero. Pero mirando dentro del invernadero este raro, si nos fijamos, es que árboles, piedras, o sea, los materiales necesarios para farmear y hacerte las cosas. Me falta entender eso realmente. Puede ser. A ver, claro. Espérate, puede ser. A ver, teniendo en cuenta que estas dos máquinas de oxígeno están tan cerca del invernadero, ¿es posible que dentro de la zona del invernadero es donde juegas, donde te construyes las cosas? Bueno, donde estás. Y luego puedes salir a explorar con el traje astronauta para sobrevivir a la falta de oxígeno y te lo tienes que ir llenando y tal con estas máquinas. Y puedes encontrar a lo mejor mejores objetos fuera, solo que tienes un tiempo para volver. Esto me cuadra más, fíjate. O sea, que todo el juego realmente se pueda hacer dentro del invernadero, pero salir del invernadero como para buscar las cosas más importantes. Y si nos damos cuenta, es que es muy probable. Es muy probable, porque este muñeco de aquí atrás se ve que está herido y están como intentando entrar ahí como si estuviera volviendo a la base, ¿no? De una misión, parece. Además que el traje parece que lo tiene como dañado, no sé. Y es como si que está intentando volver, como si estuviera escapando de algo. Así que es muy posible que el juego sea así, que realmente la parte de fuera sea como una zona a explorar para conseguir mejor botín o lo que sea. Depende cómo lo hayan hecho, no sé qué puede haber aquí de interés. Que no sean algunos minerales especiales a lo mejor para craftearte o crearte objetos más complejos. Yo creo que va a ser eso, fíjate. Ahora he caído y yo creo que va a ser eso. Yo creo que va a ser eso. Me gustaría saber qué piensan ustedes. Que me dejen en los comentarios, ya sabéis cómo va esto. Dejadme en los comentarios qué os parece a ustedes y cómo creéis que va a ser el juego. Y ya os digo, creo que es un juego que tenemos que tener en cuenta, de verdad. Hacerme caso con esto porque yo creo que este juego puede dar muchas horas de diversión jugándolo con amigos, si está bien hecho, claro. Y puede ser un referente multijugador en el futuro, de la VR, fuera coña. En fin, señores, yo con esto me despido. Si os ha gustado el vídeo, dejar un fuerte like, suscríbete para no perderte nada del mundillo de realidad virtual y comparte, que eso también ayuda muchísimo, de verdad. Y muchas gracias por ver el vídeo hasta el final y nos vemos en más vídeos y en directo.